Bueno, hoy vamos a hablar de fármacos, ya hablamos mucho, sobre todo fármacos en insuficiencia cardíaca, vasodilatadores, vasoconstrictores, inotrópicos. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca avanzada y aparatitos, es decir, tecnología aplicada a la insuficiencia cardíaca avanzada en todos sus aspectos. La persistente progresión de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, a pesar del tratamiento médico óptimo máximo, se denomina insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria. Y básicamente para esto tenemos que tener síntomas de persistencia en clase funcional 3-4, disfunción cardíaca grave, definida por el aumento de, por el empeoramiento de la fracción de eyección por debajo de 30, falla ventricular derecha, valvulopatías graves no operables, cardiopatía congénita no operable, elevación persistente del BNP-NT-proBNP y marcada disfunción diastólica de los ventrículos, episodios de congestión sistémica y pulmonar que requieren altas dosis de diuréticos endovenosos, o episodios de bajo gasto cardíaco que requieren soporte inotrópico, y finalmente graves empeoramientos de la calidad funcional. Todo esto califica, sobre todo con consumos pico de oxígeno por debajo de los 12 mililitros por kilogramo peso y por minuto, califica como insuficiencia cardíaca avanzada. El ventrículo entra en una etapa en la cual cae su volumen sistólico, su volumen de fin de diástole aumenta de manera extrema y la presión de fin de diástole aumenta inclusive respecto del estadio C. Y entonces aquí hablamos de la resincronización, que es un método por el cual se intenta recuperar la lógica contráctil del ventrículo, que en su etapa de formación fundamentalmente adquiere una dinámica helicoidal, es decir, si uno piensa en el miocardio, fundamentalmente el miocardio es un echarpe enrollado sobre sí mismo. Este echarpe enrollado sobre sí mismo hace que la contracción ventricular se produzca de manera con la dinámica de un helicoide, acercando las bases ventriculares hacia las puntas durante los periodos de contracción. Para que todo esto ocurra, definitivamente necesitamos una secuencia contráctil ordenada, progresiva, por etapas, que permita la activación muscular de manera secuencial y de manera efectiva. Claramente, cuando uno de estos sectores del corazón no funciona y entonces tenemos que esa despolarización sincronizada de manera helicoidal que acerca la punta a la base cardíaca no se produce, esto es muy parecido al hecho de tener que remar con un solo remo en un bote. Básicamente se pierde notablemente la capacidad de sincronizar y se pierde definitivamente volumen sistólico en cada contracción. Definitivamente es necesario restaurar la sincronía para que este bote funcione de manera adecuada, no navegue en círculos. Y para esto, fundamentalmente la electrónica ofrece la posibilidad de restaurar, mediante hardware y software, la dinámica de contracción ventricular. La sincronía ventricular y la resincronización cardíaca son fundamentalmente un recurso a utilizar cuando el tratamiento médico óptimo no da soluciones a la congestión, cuando no mejora al paciente en su clase funcional y cuando hay insuficiencia mitral. ¿Qué es asincronía ventricular? Puede ser eléctrica, con trastornos de conducción inter o intraventriculares manifestados típicamente por bloqueo completo de rama izquierda. Puede ser estructural, con disfunción de la matriz de colágeno miocárdico, con deterioro en la conducción eléctrica y la eficiencia mecánica. O puede ser estrictamente mecánica, anormalidades de la motilidad parietal regional con sobrecarga y estrés parietal aumentados, comprometiendo la mecánica ventricular. La resincronización cardíaca es un intento terapéutico de modificar la secuencia de activación ventricular y un complemento terapéutico al tratamiento médico óptimo. La terapia de resincronización fundamentalmente es la corrección de todas estas anomalías de sincronicidad que acabamos de decir y se realiza desde la aurícula y el ventrículo derechos
con estimulación convencional y desde el ventrículo izquierdo a través de las venas tributarias del seno coronario. ¿Sí? Es decir, ventrículo izquierdo a través del seno coronario y ventrículo derecho de manera convencional. El objetivo es optimizar la sincronía auricular izquierda y ventricular izquierda, maximizando el llenado ventricular, mejorar la coordinación y restablecer esta secuencia contráctil ventricular que nosotros decíamos antes, estimular el septum del ventrículo izquierdo desde el ventrículo derecho y en forma secuencial para reconstruir esta contracción helicoidal que el ventrículo necesita para tener un buen volumen sistólico. Los efectos hemodinámicos agudos de la terapia de sincronización cardíaca implican un incremento del índice cardíaco al aumentar fundamentalmente el volumen sistólico y eventualmente la frecuencia cardíaca si es necesario, un incremento de la presión arterial diferencial, un incremento de la DPDT máxima ventricular izquierda, que recordemos se da durante la contracción volumétrica sistólica y es probablemente el índice más importante de inotropismo. Disminución de las resistencias vasculares sistémicas, claro, al aumentar el volumen minuto. Disminución de la presión capilar pulmonar al mejorar el vaciamiento ventricular subiendo el volumen sistólico. Y disminución de la onda B porque reduce fundamentalmente la insuficiencia mitral. En la mayoría de los estudios, el 30% de los pacientes no responden a esta terapia y frecuentemente hay problemas de selección y hay fallas técnicas de la resincronización. En cuanto a los problemas de selección, no hay suficiente desincronía ventricular izquierda, es decir, se parte de un punto en el cual técnicamente es muy difícil asistir. El miocardio no es viable, entonces no se contrae por más que nosotros resincronicemos, o existe disfunción ventricular derecha severa, que no es un target terapéutico de este tipo de dispositivos. En cuanto a la falla de resincronización, los electrodos en posición no están mal puestos, hay un retraso auriculoventricular inadecuado o hay arritmias que impiden una estimulación secuencial adecuada. Esto hace que en el 30% de los casos esta terapia pueda no funcionar. La estimulación permanente de las de His puede corregir el bloqueo completo de rama izquierda y restaurar la sincronía ventricular. Y esta es la técnica que actualmente se está utilizando con una mejoría importante de la fracción de eyección como técnica más reciente en los procesos de resincronización. Básicamente en las últimas guías se elevaron el ancho del QRS para poder indicar un proceso de resincronización de 120 milisegundos a 130 milisegundos y se intenta buscar una desincronía ecocardiográfica objetiva por eco en los pacientes con bloqueo de rama izquierda y una duración de más de 130 milisegundos de duración del QRS. Bien. Hoy por hoy, fundamentalmente, si yo tengo un paciente con menos de 35% de fracción de eyección y un tratamiento médico óptimo con los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, se evalúa el estado general y si el paciente tiene comorbilidades que limitan la sobrevida a menos de un año, esta terapia no se indica simplemente terapia farmacológica. Si no hay comorbilidades y la sobrevida general tiene una expectativa mayor de un año, se evalúa fundamentalmente la clase funcional del paciente. En los pacientes con clase funcional 1, básicamente no hay indicaciones 1A de resincronización, ¿sí? Por más que tengan los patrones electrocardiográficos propios para poder resincronizar. En clase funcional 2 sí empezamos a tener indicación de resincronización, sobre todo cuando el paciente ya es refractario a este tratamiento médico óptimo durante por lo menos 3 meses. Ese paciente tiene que tener
menos de 35% de fracción de eyección, un QRS de más de 150, bloqueo de rama izquierda y lo muy importante, ritmo sinusal. Cuando no hay bloqueo de rama izquierda o no hay más de 150 milisegundos de duración del QRS, la terapia está contraindicada. En pacientes clase funcional 4, las mismas indicaciones tipo 1A que habíamos dicho, esto básicamente es lo que compete a las clases funcionales y la indicación de la resincronización. Está recomendado para la prevención primaria de arritmias porque normalmente hoy por hoy se indica resincro con desfibrilador y esto es importante. En las guías argentinas, sí, pacientes en clase funcional 2 a 4 ambulatorias en ritmo sinusal con fracción de menos de 35, bajo tratamiento médico óptimo, QRS más de 150 y bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? Pacientes en clase funcional 2 a 4 con fracción de eyección de menos de 35, tratamiento médico óptimo con requerimiento de marcapasos definitivo o con necesidad de recambio del mismo en ritmo sinusal o FA con una tasa estimada de estimulación ventricular que sea mayor al 40%. Otra indicación 1. El resto de las indicaciones no son de tipo 1. Acá surge la necesidad de cambiarle el marcapasos a un paciente que lo tiene de manera crónica para poder ponerle un resincronizador. En cuanto al CDI, básicamente, nosotros tenemos indicaciones precisas de CDI y en este sentido tenemos indicaciones de prevención primaria y prevención secundaria. Está indicado un CDI para reducir el riesgo de muerte súbita en todas las causas y todas las causas de mortalidad en pacientes sintomáticos en clase funcional 2-3 y fracción de eyección de menos del 35%, a pesar de un tratamiento médico óptimo y siempre que tengan una expectativa de vida de más de un año. Esto sobre todo en pacientes con miocardiopatía dilatada de etiología isquémico-necrótica. En los casos en los cuales hay ensanchamiento del QRS con bloqueo de rama izquierda, ese CDI va con resincronización. Recomendaciones: pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que presentan taquicardia ventricular sostenida o recuperada de filación ventricular sin causas reversibles identificables, es decir, ionograma, isquemia, etcétera, etcétera. Siempre que tengan más de 48 horas del infarto con expectativa buena de calidad de vida. Pacientes con miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, luego de los 40 días del infarto, insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-3, bajo tratamiento médico único, menos médico óptimo, menos de 35% de fe con expectativas de buena calidad de vida superior al año. Bien. En cuanto a recomendaciones de CDI y muerte súbita, obviamente pacientes sobrevivientes de un paro cardíaco, pacientes con infarto de miocardio previo al menos 40 días después de su evolución. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué pasa con esto? Este es el universo de las miocardiopatías dilatadas isquémico-necróticas. ¿Qué pasa cuando no se trata de una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica? ¿Qué hacer con el paciente no isquémico necrótico en prevención primaria? Y aquí surge el estudio denominado DANISH, desfibrilador autónomo implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémica, que fundamentalmente lo que hizo fue randomizar 556 pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y fracción de eyección de ventrículo izquierdo con menos de 35% de fracción de eyección, no isquémico necrótica, dos grupos, uno que se implantó DAI, ¿sí? Algunos pacientes que ya tenían un marcapaso fueron cambiados a DAI, y un segundo grupo control fueron aquellos asignados para recibir su tratamiento clínico convencional sin DAI, ¿sí? Hablamos de miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica. Fundamentalmente, la evolución
de los pacientes a los cuales se les implantó un DAI tuvieron una tasa acumulativa de eventos inferior a los 5 años de seguimiento, 6 años de seguimiento, inferior a los pacientes a los cuales no se les implantó un DAI. Pero en cuanto a la evaluación de los grupos etarios, todas las causas de mortalidad fueron menores en el grupo DAI, todas las causas de muerte súbita o las formas de muerte súbita fueron inferiores en el grupo DAI, pero todas las causas de mortalidad en pacientes menores de 68 años también en este grupo de pacientes fue mejor el grupo tratado con desfibrilador que el tratado sin desfibrilador. Pero miren esto, en pacientes mayores de 68 años, la mortalidad del grupo control fue inferior a la mortalidad de los pacientes que con miocardiopatía dilatada no isquémico-necrótica se les implantó un desfibrilador. Por lo tanto, hoy por hoy, si nosotros tratamos de contestar qué hacer con los pacientes con miocardiopatía dilatada, no isquémico, necrótica, definitivamente sí el desfibrilador a pacientes mayores de 68 años y debemos ver caso por caso la necesidad de indicarle un desfibrilador a pacientes mayores de esa edad. Bien, yo tengo un paciente de insuficiencia cardíaca de etiología isquémica, shock cardiogénico de origen isquémico. ¿Qué hacer primero? ¿Revascularizar o estabilizar al paciente? Es decir, hipótesis, hipótesis en realidad cotidiana, me ingresa un paciente con un shock cardiogénico de etiología isquémico-necrótica, ¿qué hago? ¿Lo mando a hemodinamia en shock o lo estabilizo primero? Hagamos un poco de historia para entender cuál es la postura hoy por hoy respecto de este problema. Y básicamente hasta el 2007 era estabilizarlo y si sobrevivía, ver de hacer algo con él. Del 2008 al 2017 la idea fue vamos a abrirle todos los vasos que podamos porque esto podría mejorar su sobrevida. Del 2017 al 2020, ¿sí? La idea era abrirle la arteria culpable y asistirlo después con asistencia circulatoria mecánica. Hoy por hoy, fundamentalmente, la idea es asistir con métodos de asistencia circulatoria mecánica e inmediatamente después abrir la arteria, ir a hemodinamia. Vemos que la mortalidad con este tipo de políticas del shock cardiogénico con infarto agudo de miocardio ha caído del 60 al 55% en aproximadamente una década de evolución. Para poder entender cómo se toman este tipo de decisiones, es necesario evaluar la escala de gravedad. Y en este sentido, yo tengo pacientes en estadio A, no hipotensos, ni taquicárdicos, ni hipoperfundidos, están bien, no tienen shock. Estadio B, comienzo de la hipotensión y la taquicardia sin hipoperfusión. Estadio C, hipoperfusión sin deterioro de órganos. Estadio D, hipoperfusión con comienzo de insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, necrosis centrolobular hepática, insuficiencia respiratoria, es decir, se empieza a instalar una falla multiorgánica, y el estadio E extremo, hipoperfusión con deterioro de choque refractario. Queda claro que la mortalidad, tanto en la unidad de cuidados críticos como en el hospital, va aumentando en función de todos estos cuadros, pudiendo llegar a ser cercana a los 70% en el estadio C. Para entender qué rol juega en todo esto lo no farmacológico, es decir, la asistencia respiratoria mecánica, tenemos que referirnos a una escala de clasificación del shock cardiogénico denominado Intermarks, ¿sí?
Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support, es decir, un registro interinstitucional norteamericano para ver a qué pacientes debemos indicarle eventualmente asistencia circulatoria mecánica. Entonces tenemos un paciente con Intermark 1 que tiene síntomas en clase funcional avanzada, clase funcional 3-4, perdón, Intermark 7, un Intermark 6, ejercicio limitado, Intermark 5, intolerancia ya al ejercicio, Intermark 4, síntomas de reposo, disnea de reposo, está en clase funcional 4, y aquí entramos en el shock cardiogénico. Intermark 3, estable pero dependiente de inotrópicos. Intermark 2, deterioro progresivo a pesar de inotrópicos. E Intermark 1, shock cardiogénico crítico. Entonces, en esta escala de Intermark de 7 a 1, la asistencia circulatoria mecánica de corto plazo está indicada en pacientes en shock cardiogénico, generalmente en pacientes con perfiles 1 o 2 de Intermarks, para revertir una situación hemodinámica crítica como puente a la recuperación, como puente a una decisión, como transición a la asistencia a largo plazo o como puente al trasplante. Entonces, la asistencia mecánica antes de la revascularización mejora la evolución y reduce la mortalidad del 28%. Repito, estamos con pacientes en shock cardiogénico crítico refractario a inotrópicos o en pacientes que tienen deterioro progresivo a pesar de los inotrópicos, ¿sí? Entonces, la asistencia mecánica antes de la revascularización mejora la evolución y reduce la mortalidad al 28%. Aquí surge el concepto de cadenas de supervivencia en el shock cardiogénico. Y fundamentalmente el código shock de 2023 es un documento que editó la revista española, la Sociedad Española de Cardiología, comparando aquellas instituciones antes y después del código shock, que implica fundamentalmente tener cardiólogos especializados en cuidados críticos 24 horas. Utilizaron lo que se llama shock team, donde tengo que tener un anestesiólogo, un cardiólogo y un cirujano, tener disponibilidad de ECMO, conducta de traslado protocolizado con alerta precoz a centros de trasplante. Esto es el código shock. Se compararon la evolución de 69 pacientes en el esquema previo y 70 pacientes atendidos con esta lógica de shock. Y fundamentalmente se vio que la mortalidad intrahospitalaria en el periodo previo, es decir, en el periodo en el cual este código shock no existía, era de 55.1 previo al periodo contra 37.1 ya instalado el código shock. En cuanto a esto es mortalidad intrahospitalaria. En cuanto a la mortalidad de seguimiento, 62.2 previo a la instalación del código shock y 44.6 post instalación del código shock. Es decir, todos deberíamos leer este artículo, tratar de que en nuestras instituciones se instale una dinámica de código shock y poder entonces reducir significativamente la mortalidad, sobre todo en el shock cardiogénico isquémico necrótico, haciendo, como vemos, circulación, asistencia circulatoria cuando el paciente es refractario a los inotrópicos antes de revascularizar. Este mismo trabajo habla de shock cardiogénico refractario, ¿sí? Y entonces aquí separamos dos universos: los pacientes con disfunción ventricular izquierda y los pacientes con disfunción ventricular derecha o biventricular más insuficiencia respiratoria. Los pacientes con disfunción ventricular izquierda pura empiezan con balón de contrapulsación o impela como primer nivel de soporte. Si
una vez instalado el balón de contrapulsación y el Impela, el paciente va a revascularización. Fundamentalmente, cuando se recupera, se retira el soporte. Si el paciente, después de la revascularización, no mejora, se intenta el ECMO como segundo nivel de soporte. Si después del ECMO no es suficiente, fundamentalmente se deriva el paciente a un centro de trasplante cardíaco para ponerlo en emergencia de trasplante siempre y cuando el receptor sea un receptor potable para este procedimiento. Si el paciente, en cambio, tiene falla ventricular derecha, falla biventricular o insuficiencia respiratoria, definitivamente el ECMO es veno-arterial, es la primera instancia de asistencia circulatoria, eventualmente con balón de contrapulsación intraaórtico. Instalados estos dispositivos y solo después de instalar estos dispositivos, repito, shock refractario, revascularización. ¿Mejora? Todo bien. No mejora. Ahí es necesario colocar un procedimiento que se llama Impela, del cual vamos a hablar dentro de un ratito. Y si el soporte es insuficiente, trasplante cardíaco. Este concepto se ha entendido, es muy importante. Muy bien, avancemos. Avancemos hacia entender cuáles son los métodos de asistencia circulatoria mecánica de los cuales yo puedo eventualmente contar y de los cuales yo puedo eventualmente disponer. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué quiero asistir. Si quiero asistir el ventrículo izquierdo, si quiero asistir el ventrículo derecho, si quiero hacer una asistencia biventricular o tengo que soportar a un paciente que tiene falla respiratoria y por lo tanto necesita una membrana de oxigenación. Cualquiera de estos dispositivos pueden ser implementados con alguna de estas 5 estrategias. Es decir, 5 estrategias para pensar en asistencia mecánica. Puente a la decisión. Uso de asistencia circulatoria mecánica de corto plazo en pacientes con shock cardiogénico hasta estabilizar la perfusión y la hemodinamia. Eh, Obviamente, por ejemplo, tener dudas si el paciente tiene un daño neurológico porque ha sido recuperado de una muerte súbita, esperar las 72 horas para ver si existe o no este daño. Y se puede evaluar otras terapias de asistencia a corto plazo o trasplante cardíaco. Entonces, puente a la decisión, ver si hay paciente para hacer algo más. Puente a la candidatura, el uso de asistencia circulatoria mecánica para mejorar las funciones de los órganos, es decir, para reducir la falla multiorgánica, mejorar la función renal, hepática, hematológica, respiratoria, y hacer que el paciente no candidato pueda ya transformarse a candidato en trasplante cardíaco luego de revertir la falla multiorgánica. Esto es decir, ver si yo logro convertir a mi paciente que está en falla multiorgánica en un potencial candidato y pensar en una trasplante. Puente a trasplante, sí, definitivamente mi paciente es candidato, le hago asistencia circulatoria mecánica como soporte al trasplante. Puente a la recuperación, uso de asistencia circulatoria mecánica para sostener la función cardíaca hasta que se recupere. Casos de miocarditis, falla primaria de injerto, sí, puente a la recuperación. Terapia de destino, nada más que hacer que colocar un sistema de asistencia circulatoria mecánica como a largo plazo, como alternativa al trasplante en pacientes no candidatos al trasplante cardíaco. Es decir, puente a la decisión, puente a la candidatura, puente al trasplante, puente a la recuperación, terapia de destino, son las 5 estrategias con las cuales yo puedo pensar en colocar asistencia circulatoria mecánica. Como ven, múltiples son los dispositivos que yo puedo eventualmente utilizar para el trasplante cardíaco. El balón, el Impera, el Tandem Heart, el ECMO, el CentriMac, el HeartMate 2 y el HeartMate 3. Ya vamos a hablar de algunos de ellos.
Bien, hablemos de el balón de contrapulsación. El balón de contrapulsación es un método de asistencia circulatoria periférica extracorpórea pulsátil que fundamentalmente tiene la característica de poder generar un aporte de 0,5 a 1 litro al volumen minuto. El soporte fundamentalmente es ventricular izquierdo hasta 14 días en injuria vascular. Como complicaciones puede dar injuria vascular, es decir, ruptura de la aorta, hemólisis e infecciones. Fundamentalmente, el balón de contrapulsación es un dispositivo que se coloca a través de generalmente Seldinger o eventualmente a través de subclavia. Es un dispositivo de corto plazo, de flujo pulsátil, que usualmente se implanta en la aorta entre la arteria subclavia izquierda y las renales. Actúa inflándose en diástole y desinflándose en sístole, facilita el flujo coronario. ¿Qué es lo que hace? Básicamente está seteado por el electrocardiograma. Eventualmente puede estar seteado también por la onda de presión. Este dispositivo está programado para inflarse exactamente en la onda dícrota, en la onda dicrótica de la válvula de la arteria aorta, generando un inflado de aproximadamente un balón de 40 centímetros cúbicos de helio durante la diástole. Esto fundamentalmente empuja la sangre entre el balón y la válvula aórtica, inyectándola en las arterias coronarias, y empuja la sangre distalmente hacia la circulación a los órganos periféricos. Justo antes de el comienzo del periodo eyectivo, el balón colapsa súbitamente. Al colapsar súbitamente, la válvula aórtica abre, la válvula aórtica abre y encuentra que en la aorta hay 40 centímetros cúbicos menos de sangre. Y entonces se encuentra poquísima resistencia para inyectar su volumen sistólico. Esto fundamentalmente lo que hace es reducir significativamente las resistencias vasculares sistémicas para ese corazón, reduciendo significativamente el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces actúa inflándose en la diástole y desinflándose en la sístole, decíamos. Contribuye al volumen minuto con aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Inicialmente se utilizó en shock cardiogénico asociado a infarto agudo de miocardio y sus complicaciones mecánicas y la existencia circulatoria mecánica con angioplastia. En las últimas décadas se incrementó su uso de manera global, siendo probablemente el primer escalón de la asistencia circulatoria mecánica universalmente aceptado. Un estudio retrospectivo en pacientes con infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico mostró que el uso de balón logró sostener el 78% de los pacientes como puente a un método de asistencia circulatoria mecánica o al trasplante cardíaco posteriormente. Aquí tenemos el balón de contrapulsación instalado en la aorta, ¿sí? Aquí vemos cómo se puede contraer justo y colapsarse justo antes de la sístole auricular, su efecto sobre la aorta. El aumento del volumen sistólico es importante. Aquí tenemos su llenado durante la diástole y su vaciado durante la sístole. Esto genera que al llenarse en la diástole, si esta es la incisura dicrótica o dícrota, fundamentalmente se genera una onda, un incremento de la presión aórtica que se llama presión de aumentación. El balón colapsa inmediatamente antes de la próxima sístole, generando un vacío, literalmente un vacío en la aorta que reduce la presión por debajo de la presión de un ciclo no contrapulsado. De esta forma, cuando la aorta abre hacia la válvula aórtica, se abre hacia una aorta con una presión
inferior a la presión de un latido no contrapulsado, definitivamente la eyección ventricular se ve claramente favorecida. Entonces aquí tenemos el equipo de balón de contrapulsación que está contrapulsando 1-1, 1-2, 1-3, todos los latidos, la mitad de los latidos o un tercio de los latidos, generando entonces esta onda de aumentación y esta reducción de la presión telediastólica para que el ventrículo descargue de manera más eficiente justo cuando el balón colapsa. La asistencia circulatoria con balón de contrapulsación intraórtico se hace con el objetivo de generar en este grupo de pacientes un aumento del volumen sistólico o un aumento de la perfusión coronaria. ¿Sí? Beneficios del balón de contrapulsación: menor consumo de oxígeno, mayor volumen sistólico, mayor perfusión miocárdica. Todos estos beneficios están sujetos a la duración de la diástole. Nosotros recordamos que la nutrición miocárdica es fundamentalmente diastólica. Si yo aumento la presión diastólica en las coronarias, aumento la cabeza de perfusión miocárdica, mejorando el ingreso de sangre al músculo cardíaco y obviamente mejorando la perfusión miocárdica, ¿sí? Entonces, durante el llenado del balón en la diástole es empujada la circulación hacia las coronarias, ¿sí? Desde aquí hacia las coronarias, mejorando la perfusión coronaria. Aquí tenemos un latido no contrapulsado, un latido contrapulsado que vemos que tiene una presión telediastólica menor y una presión sistólica, inclusive post contrapulsación, menor que el latido no contrapulsado. Bien. Aquí tenemos la colocación de un balón de contrapulsación para mejorar el resultado de una angioplastia, ¿sí? Aquí tenemos el balón de contrapulsación inflado. Nosotros vemos cómo se infla y se desinfla con el objetivo de mantener un mayor flujo coronario y favorecer el éxito de una eventual angioplastia. Claramente un problema que nos perjudica en la contrapulsación es la taquicardia, porque a mayor frecuencia hay diástoles más cortas. La taquicardia sinusal y la duración sistólica, ustedes saben, es fundamentalmente a expensas del acortamiento diastólico. Bien. ¿Cómo utilizar el balón de contrapulsación? Como puente al trasplante en un análisis retrospectivo del uso de balón de contrapulsación como estrategia de asistencia circulatoria mecánica en 281 pacientes en espera de trasplante, se demostró resultado lográndose 69% de los pacientes se puedan trasplantar. Este es un buen número. El registro de la UNOS, United Network Organ Sharing, muestra un incremento superior a 3 veces, 7 al 24.9, el uso de este dispositivo como puente al trasplante. 2. Puente a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de largo plazo. El reporte anual 2020 del registro STS Intermarks demostró que el balón de contrapulsación es una forma de asistencia circulatoria mecánica aguda más utilizada como puente a la asistencia ventricular pesada de larga duración. En oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial, el uso de ECMO venoarterial se encuentra en expansión como asistencia circulatoria mecánica en shock cardiogénico refractario. El uso de balón de contrapulsación es una estrategia para reducir la poscarga y favorecer la descompresión ventricular. Bien. Otra forma de contrapulsar es contrapulsar venosamente, ¿sí? Y fundamentalmente se trata de colocar un dispositivo de un balón en la vena cava para reducir la llegada de sangre al ventrículo derecho, reducir la presión de fin de diástole ventricular derecha
la presión diastólica pulmonar y la presión diastólica ventricular izquierda. Ya esto no va en la aorta, esto va en la vena cava, ¿sí? Y fundamentalmente aquí tenemos, ¿sí? El balón trabajando en la vena cava y fundamentalmente esto genera en una presión en un registro de presión de la vena cava un registro pulsátil venoso que dosifica, que limita la llegada de sangre a la vena cava. La oclusión intermitente de la vena cava superior en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda dio origen al Venous Heart Failure Study, que logró reducir los síntomas, aumentar el volumen urinario sin efectos adversos relevantes. No hay todavía datos duros sobre la mortalidad. El precardiac SVC, el tratamiento oclusivo descompresivo en insuficiencia cardíaca, mostró algo parecido. Aquí tenemos el dispositivo de colapso Bebenacaba. Es como si hubiéramos colocado un Swan Ganz con un balón pulsátil aquí arriba. Demuestra, aquí lo tenemos inflado y desinflado sistodiastólicamente, demuestra que los pacientes en el Precardia System Therapy fundamentalmente aumentaron significativamente su volumen urinario y lograron revertir al menos parcialmente la disfunción hepática y la disfunción renal. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien. Ok. Avanzando con los métodos de asistencia circulatoria mecánica, vamos a hablar del Impela, ¿sí? Que es un dispositivo fundamentalmente intracorpóreo, es decir, va dentro de la aorta, es axial, es decir, que va en el eje del flujo circulatorio. Es muy efectivo en cuanto al aumento del volumen minuto cardíaco de 2.5 a 5. Puede efectuarse para soporte de falla ventricular izquierda o derecha. También es un dispositivo de mediano a corto plazo, hasta 14 días. Puede generar injuria vascular, hemólisis, sangrado o infección. Si hablamos del Impela, fundamentalmente es un tornillo, ¿sí?, de Arquímedes colocado en la aorta. Fundamentalmente aquí vemos el Impela implantado, ¿sí?, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto fundamentalmente toma sangre ventricular y la inyecta de manera no pulsátil, de manera continua, sobre la aorta. Este dispositivo entonces actúa, como decíamos, cual tornillo de Arquímedes, empujando la sangre de manera significativa. Aquí lo tenemos, ¿sí? La gran ventaja es que es extremadamente fino, ¿sí?, y permite su instalación prácticamente atraumática. Otro dispositivo de asistencia circulatoria es el ECMO venoarterial, que es extracorpóreo, que es centrífugo. Yo aquí puedo aumentar el volumen minuto tal cual yo lo quiera, entre 4 a 6 litros. Puedo utilizarlo en soporte ventricular izquierdo y ventricular derecho. Y fundamentalmente tiene como complicaciones centrales el accidente cerebrovascular embólico, el sangrado, infecciones y embolias periféricas. En cuanto al ECMO en sí, probablemente sea uno de los recursos más utilizados hace 25 años, sobre todo en pediatría, y actualmente ha resurgido sobre todo en la época post-COVID. Aquí tenemos un equipo de diálisis y aquí tenemos un equipo de ECMO en el cual estamos generando la asistencia
circulatoria. ECMO quiere decir Extracorporeal Membrane Oxygenation, la membrana de oxigenación extracorpórea, ¿sí? Fundamentalmente lo que se hace es una punción arteriovenosa, ¿sí? Arteriovenosa, de tal forma que se obtiene de una línea venosa la sangre, se la pasa por un sistema de oxigenación y a través de una bomba centrífuga, normalmente se la reimplanta en el sistema venoso del paciente, pero ya oxigenada. El filtro lo que permite fundamentalmente es oxigenarla tal cual se oxigena la sangre en una cirugía cardíaca. Nosotros vemos que en estos casos en particular lo que tenemos es una fuerte reducción de los ciclos de presión arterial, en este caso pulmonar, porque básicamente el flujo no es pulsátil, es un flujo laminar continuo. Esta asistencia respiratoria circulatoria mecánica de uso periférico o central consiste en una bomba centrífuga que provee un flujo de hasta 6 litros por minuto por membrana de oxigenación y utiliza canulación venosa y arterial. De esta manera el ECMO va a proveer soporte circulatorio sistémico completo y permite restaurar la perfusión de órganos. Actualmente está siendo utilizado inclusive en protocolos de paro cardíaco como método de asistencia inmediata, inclusive durante el momento en el cual el paciente está en paro. Aquí tenemos la bomba, que normalmente es un plató centrífugo, el oxigenador del ECMO. Se puede incluso hacer cirugías cardíacas con este tipo de dispositivo. El ECMO venoarterial periférico drena sangre de la aurícula derecha y la regresa a la circulación arterial sistémica, proveyendo flujo aórtico retrógrado, lo cual incrementa la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Para contrarrestar este fenómeno existen estrategias de uso simultáneo con balón de contrapulsación impela o una septentomía atrial con balón. Aquí tenemos el flujo de un ECMO visto en un eco, ¿sí? El ECMO venoarterial puede usarse fácil y rápidamente en el shock cardiogénico, se puede utilizar como puente al trasplante cardíaco o a otra asistencia de largo plazo o como puente a la decisión en casos de duda sobre la reversibilidad de las fallas orgánicas o de daño neurológico. Otro mecanismo es lo que se llama tandem heart, que es un corazón detrás de otro, es decir, es un corazón detrás del corazón del paciente. A través de una bomba centrífuga, este puede aumentar el volumen minuto de 4 a 6, puede utilizarse en asistencia ventricular izquierda y derecha por 3 semanas. Esto es exactamente un tandem heart. No oxigena, es parecido al ECMO, pero sin oxigenar. La canulación es venosa, generalmente venoilíaca, y la reinyección de sangre es a la arteria ilíaca, ¿sí? Esto actúa a través de un plato centrífugo que al recibir el flujo venoso por fuerza centrífuga lo bombea hacia la salida del dispositivo que finalmente es inyectado en la arteria aorta. Esto es fundamentalmente lo que se conoce como CentriMac, ¿sí? Y aquí tenemos el sistema centrífugo que frecuentemente es hemolítico y trombogénico que se utiliza en este tipo de dispositivos. Aquí tenemos la bomba centrífuga, la llegada de sangre venosa al sistema, el plató centrífugo con el motor que está acoplado a este plató gracias a un imán que tiene en la base el plató centrífugo, la salida de la sangre que va a un oxigenador, ¿sí? Que oxigena la sangre en este caso, haciendo un ECMO y lo devuelve a el sistema venoso del paciente. Normalmente la Centrimac es para corpórea, para corto plazo, se usa en casos de shock cardiogénico, por ejemplo, por miocarditis, disfunción de
órgano implantado en la falla aguda del trasplante cardíaco, e insuficiencia cardíaca de diagnóstico incierto, o daño neurológico incierto posparo cardíaco. El Centrimax, si el paciente no recupera, puede ir a otro tipo de dispositivos más complejos como Burning Heart y un montón de otros dispositivos. Aquí tenemos un sistema de canulación trombosado e infectado. Este es un caso de las infecciones y las trombosis y las hemorragias son complicaciones importantes en estos casos. Aquí tenemos coágulos en los sistemas de asistencia circulatoria izquierda que complican fuertemente a estos pacientes, que normalmente deben ser anticoagulados, pero al anticoagularlos los expone a sangrado. Bien. Am, y, consejo, balón de contrapulsación. Indicación clase 1, shock cardiogénico isquémico asociado a estrategias de reperfusión, comunicación interventricular o insuficiencia mitral grave por infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico sin respuesta a terapia de soporte. Clase 3, no deben utilizarse en pacientes portadores de insuficiencia aórtica, disección aórtica o enfermedad aortoilíaca severa. Ahora bien, el recurso final, el trasplante cardíaco. En los pacientes sintomáticos, la mortalidad a 5 años, sabemos, es del 50%. Y en la insuficiencia cardíaca avanzada puede ser del 75% al año. ¿Sí? De tal forma que los tratamientos disponibles para prolongar y mejorar la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca avanzadas son el tratamiento médico óptimo, la asistencia circulatoria mecánica y el trasplante cardíaco. ¿Cuáles son las tres indicaciones principales para el trasplante cardíaco? La falla cardíaca, lógicamente, la angina refractaria no revascularizable y la arritmia ventricular refractaria con tratamiento médico máximo, inclusive en pacientes que bajo anestesia general siguen haciendo este tipo de arritmia. El trasplante tiene control, tiene protocolos de manejo y resultados bien documentados por 40 años de experiencia. La supervivencia media de los pacientes, media, ¿sí? De los pacientes luego de un trasplante es de 10 años, siendo 80% en el primer año, 75% a los 5 años y 5%, perdón, 60% a los 10 años. La sobrevida promedio, pero los pacientes normalmente viven bastante más de 10 años. Estas cifras de supervivencia son significativamente mejores que con el trasplante médico óptimo en estos casos en particular. Eh, Indicaciones de trasplante cardíaco, ¿sí? Dependencia de drogas parenterales, inotrópicas, asistencia respiratoria mecánica o asistencia circulatoria mecánica. Como vimos, el balón de contrapulsación es frecuentemente utilizado. Marcadores de elevada mortalidad, con mortalidades mayores al 30% dentro del año, consumo de oxígeno máximo menor a 10 mililitros por kilogramo por minuto, pacientes con insuficiencia cardíaca y arritmia ventricular grave, sintomática, refractaria al tratamiento antiarrítmico y CDI. Trasplante cardíaco de tipo 2, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada con consumo de oxígeno entre 11 y 14. Y no deben trasplantarse pacientes con insuficiencia cardíaca bajo tratamiento médico incompleto, pacientes con insuficiencia cardíaca con posibilidad de otro tratamiento correctivo por cirugía hemodinamia intervencionista, pacientes con contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco. Bueno, tuve la suerte de formar parte del primer grupo que realizó el trasplante público en la República Argentina, en el Hospital Argerich, ya hace muchos años. Indicaciones de trasplante cardíaco, función sistólica deteriorada, síntomas clase funcional 3-4, tratamiento médico óptimo, implante de CDI
o resincronizador previo, evidencia de mal pronóstico con consumo de oxígeno menor a 12 mililitros por kilogramo por minuto en pacientes con beta bloqueantes y 14 si no los reciben, y un score de la Heart Failure Score de alto riesgo. Bien, aquí tenemos el Seattle Heart Failure Model, que básicamente nos marca, esto lo podemos encontrar en la página web, ¿sí? Nos marca el pronóstico de estos pacientes. Esta es básicamente la cita de esa página bien. ¿Cuándo derivar al paciente con insuficiencia cardíaca a un centro con experiencia en manejo de insuficiencia cardíaca avanzada? Lo tengo que derivar cuando el paciente tiene 2 o más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada en el último año. Lo tengo que derivar si hay evidencia clínica de insuficiencia cardíaca persistente luego de optimizar el tratamiento médico. Lo tengo que derivar si el score de Seattle calculado indica una mortalidad mayor al 20%. Lo tengo que derivar si hay evidencia de disfunción ventricular derecha o aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar que excede los 50 milímetros de mercurio. Si hay anemia, pérdida involuntaria de peso, disfunción hepática o hiponatremia que no puedo controlar. Si hay deterioro de la función renal o imposibilidad de tolerar dosis de diuréticos. Si hay episodios significativos de arritmia ventricular a pesar de las drogas y dispositivos. Y si hay aumento significativo de NP, proBNP a pesar del tratamiento optimizado. Muy bien, hasta aquí llegamos.